Desde tiempos inmemoriales, todas las civilizaciones han hablado de seres que descendieron del cielo. Algunos los llamaron dioses, otros ángeles caídos, pero la esencia del relato siempre fue la misma: luz, fuego y conocimiento. Tres elementos presentes en casi todos los mitos antiguos cuando los seres del cielo interactuaron con los humanos. La línea entre divinidad y rebelión es sorprendentemente delgada. En la Biblia, los ángeles caídos fueron los que desobedecieron. Pero en otras culturas, esos mismos arquetipos aparecen con nombres distintos: espíritus, devas oscuros, genios o dioses del viento. La idea del ángel caído no es exclusiva del cristianismo, es un concepto universal, la caída del ser luminoso que se mezcla con los humanos y paga el precio de su sabiduría. En Mesopotamia, antes de los textos bíblicos, ya existían relatos sobre espíritus intermedios entre dioses y hombres. En ellos nació una de las figuras más temidas y fascinantes, Lilith. Lilith aparece en textos sumerios y acadios como Lilitu, un espíritu del viento. No era demonio originalmente, sino una entidad asociada al aire, la fertilidad y la tormenta. Con el paso del tiempo, Lilith fue demonizada. En los textos hebreos del alfabeto de Ben Sira ya es presentada como la primera esposa de Adán, que se rebeló contra su dominio. Su crimen, no someterse, abandonó el Edén volando y se unió a otros seres caídos en el desierto. Allí engendró hijos demoníacos, según los textos rabínicos posteriores. En el arte mesopotámico, Lilith es representada alada con pies de ave y rodeada de búhos y leones, símbolos del poder femenino, la noche y la independencia espiritual. Lo interesante es que su iconografía recuerda a figuras aladas descritas como visitantes del cielo. Sus alas y su poder sobre la vida y la muerte evocan una conexión más tecnológica que mística. En la teoría de los antiguos astronautas, Lilith podría representar un ser de otra especie o civilización que se opuso a las normas de su grupo al interactuar con los humanos. Su exilio y caída serían metáforas de una separación tecnológica. Quien se rebeló fue expulsado de la nave madre, descendiendo simbólicamente a la Tierra. La condena, en realidad, sería desconexión. Avanzando en el tiempo, otro nombre surge con fuerza en la mitología asirio-babilónica: Pazuzu, el rey de los demonios del viento, hijo del dios Tambi y guardián de los desiertos. Pazuzu es uno de los pocos demonios que aparecen tanto en textos religiosos como en amuletos de protección. Se le invocaba para espantar la peste y los espíritus malignos. Su rostro es una mezcla de humano, león y águila, con alas y cuerpo escamoso. En la cultura popular moderna se le asocia al mal, pero su función original era ambigua. En el Museo del Louvre se conserva una estatuilla de Pazuzu con una inscripción que reza: «Yo soy Pazuzu, hijo de Jambi, rey de los malos vientos que soplan desde el oeste». Esa referencia al viento y a su capacidad de volar lo conecta con el mito universal de los seres que descendieron del cielo. En tiempos antiguos, volar equivalía a ser divino. Algunos investigadores modernos sugieren que Pazuzu podría representar un símbolo del conocimiento aerodinámico o astronómico. Su postura y su corona parecen más un traje que una deformidad monstruosa. En el pensamiento de los alienígenas ancestrales, Pazuzu sería un híbrido, un descendiente de entidades que mezclaron su genética con la humana. Su cuerpo híbrido sería representación de esa mezcla prohibida. Al igual que los ángeles caídos del libro de Enoch, Pazuzu conocía secretos de los cielos. Trajo vientos que podían sanar o destruir, quizás una metáfora de tecnología mal comprendida. En esta visión, los demonios serían simplemente seres avanzados que actuaron fuera del protocolo de sus misiones originales. Rebelarse equivalía a interferir con una especie aún en desarrollo. Volviendo al mundo hebreo, encontramos otra figura crucial, Azazel, mencionado en el libro de Enoch y en el Levítico. Es el ángel caído que enseñó a los humanos la metalurgia y la guerra. En el libro de Enoch, Azazel instruye a los hombres en el arte de fabricar armas, joyas y cosméticos, actos que rompen el equilibrio natural. Por eso fue encadenado en el desierto. En el ritual judío del Yom Kippur,
Un chivo era enviado al desierto para Azazel, cargando los pecados del pueblo. El símbolo del chivo expiatorio nace de su nombre. La descripción del castigo de Azazel se asemeja a un confinamiento forzado. Fue enterrado en el desierto de Dudael, una región montañosa. Para algunos, eso suena a detención dentro de una estructura. Según la lectura moderna, Azazel fue un portador de conocimiento prohibido. Su caída no fue moral, sino técnica. Compartió ciencia avanzada con los humanos y pagó el precio por hacerlo. Las similitudes con Prometeo son evidentes. Ambos traen sabiduría divina al hombre y son castigados. Uno roba el fuego, el otro enseña la forja del metal. Ambos son figuras del progreso prohibido. En la teoría de los alienígenas ancestrales, Azazel encarna al ingeniero genético, un ser que introdujo conocimiento científico a una humanidad primitiva. Los dioses lo castigaron para mantener la supremacía tecnológica. Algunos textos gnósticos describen a Azazel como el vigilante que cayó por amor a los humanos, una descripción que se repite en varias culturas, con nombres diferentes, pero la misma esencia narrativa. Es en esa multiplicidad donde se revela el patrón. Los dioses, demonios o ángeles caídos no desaparecen, solo cambian de nombre y forma según la cultura que los adopta. En la mitología hebrea, Azazel fue condenado por compartir los secretos del cielo. En la tradición babilónica, Pazuzu fue temido por dominar los vientos. En la Sumeria, Lilith simbolizaba la rebelión. En cada una, la figura del caído representa al que trajo conocimiento, no destrucción. La sabiduría fue su pecado, y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Quién realmente dicta qué es una caída? Al analizar la iconografía de estas entidades, los arqueólogos encuentran una constante: alas, cascos, objetos redondos y símbolos de energía. ¿Podría tratarse de descripciones arcaicas de tecnología avanzada? En tablillas de arcilla se observan figuras aladas que manipulan conos o esferas. Los textos los llaman portadores del viento divino, una metáfora poética para algo que los antiguos no comprendían. Estas representaciones coinciden con la descripción de los vigilantes del libro de Enoc, seres que descendieron a la tierra desde la montaña de Dios o el firmamento luminoso. La montaña luminosa podría haber sido una nave o base orbital descrita desde la perspectiva de una civilización sin conceptos tecnológicos. La traducción del milagro a mito fue inevitable. En la visión moderna, los ángeles caídos no serían espíritus, sino exploradores o guardianes de otra especie que violaron protocolos al mezclarse con los humanos. Una historia repetida en múltiples culturas. Esta hipótesis conecta las leyendas de Oriente Medio con América. En ambos hemisferios encontramos relatos de seres alados que enseñaron agricultura, astronomía y escritura. El patrón global es innegable. En las culturas mesoamericanas la figura del caído también existe, no como demonio, sino como dios rebelde que desciende para enseñar y luego es castigado o exiliado. Uno de los ejemplos más claros es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Según los códices, fue un dios que trajo el conocimiento del maíz, el calendario y las estrellas a los humanos. Quetzalcóatl fue traicionado por otros dioses y obligado a partir, prometiendo regresar desde el cielo. Su descenso y ascenso repiten la narrativa del ángel que cae y luego regresa a las alturas. En otras versiones, como la de Tezcatlipoca, el enfrentamiento simboliza la guerra entre dioses de la luz y la oscuridad, lo mismo que Miguel y Lucifer adaptado a otra cosmovisión. Los mayas también tenían sus seres intermedios. Los Apuch o señores del inframundo no eran demonios, sino administradores del equilibrio. Controlaban el ciclo entre la vida y la muerte. En el Popol Vuh, los héroes gemelos descienden al inframundo y vencen a los dioses oscuros mediante inteligencia. Ese descenso es idéntico al viaje del ángel que aprende y regresa transformado. En las crónicas aztecas se menciona que Quetzalcóatl fue visto volando en una serpiente de fuego. Algunos la interpretan como una metáfora astronómica, otros como una nave brillante. Los teóricos de los antiguos astronautas asocian esa serpiente de fuego con una forma de tecnología aérea.
una nave que desciende envuelta en luz, vista como serpiente por falta de vocabulario técnico. En esta interpretación, los dioses alados de Mesoamérica serían equivalentes culturales de los ángeles caídos del Medio Oriente. Los mismos visitantes, distintos nombres adaptados al lenguaje de cada civilización. La iconografía confirma la conexión. Los dioses mesoamericanos portan artefactos que parecen respiradores, brazaletes con botones y cascos con antenas. Simbólicamente eran los que venían del cielo. En ese contexto, Quetzalcóatl, Lilith, Pazuzu y Azazel comparten una esencia común. Son intermediarios entre mundos, portadores de conocimiento prohibido o rebelde, castigados por compartirlo con los humanos. Si todo mito contiene un fragmento de verdad, entonces la caída no fue espiritual, sino literal, una misión fallida, un descenso no autorizado, el primer contacto reinterpretado como castigo divino. Tras la partida de Quetzalcóatl, los pueblos mesoamericanos creyeron que volvería en una era futura de oscuridad. Ese mito del regreso celestial aparece también en casi todas las culturas antiguas. En el Medio Oriente esperaban al Mesías, en Egipto al retorno de Osiris y en Mesoamérica al regreso de la serpiente emplumada. Distintos nombres, misma estructura espiritual de redención. Lo más intrigante es que esas figuras en sus orígenes no eran solo salvadores, sino seres celestes que alguna vez caminaron entre los hombres y luego fueron castigados o desterrados. En los Andes los incas creían en los apus, espíritus de las montañas que habitaban entre la tierra y el cielo. Algunos relatos hablan de apus que descendieron y enseñaron metalurgia. En muchas leyendas, los apus se rebelaron contra los dioses solares por simpatizar con los humanos, una historia casi idéntica a la de Azazel en el libro de Enoc. Según las crónicas quechuas recopiladas por Garcilaso de la Vega, algunos sacerdotes aseguraban que los apus brillaban en la noche como antorchas, una descripción que suena más tecnológica que mística. La teoría de los alienígenas ancestrales propone que esos dioses brillantes podrían haber sido visitantes con trajes luminosos, percibidos por culturas primitivas como seres divinos o castigados del firmamento. En la tradición egipcia encontramos otra forma del ángel caído. Set, hermano de Osiris, era un dios poderoso, pero asociado al caos y la rebelión contra el orden solar de Ra. Set fue demonizado con el paso del tiempo, pero originalmente representaba la fuerza necesaria para equilibrar la creación. Su exilio recuerda el castigo de Lucifer, otro portador de fuego y conocimiento. Curiosamente, en algunas representaciones, Set porta un báculo con forma de antena y un casco puntiagudo, detalles que bajo la óptica moderna recuerdan equipamiento tecnológico más que atributos simbólicos. En los textos de las pirámides, Set fue arrojado del cielo tras romper la nave de Ra. La metáfora sugiere una batalla aérea o un conflicto entre entidades celestes. Esa caída física descrita con lenguaje mitológico coincide con relatos sumerios y hebreos donde los dioses pelean entre sí y algunos son expulsados del firmamento, un eco de la misma narrativa. En la interpretación moderna, Ra podría ser la autoridad cósmica y Set un ingeniero rebelde, una figura paralela a Azazel. Ambos caen por intervenir en los asuntos humanos. En África Occidental, las tribus Dogon del Mali también conservan una historia sobre seres que descendieron del cielo. Los llamaron Nomo, instructores acuáticos venidos desde la estrella Sirio. Los Dogon afirmaban conocer detalles de Sirio B, una estrella invisible a simple vista, siglos antes de que los telescopios modernos la descubrieran. Su conocimiento astronómico desconcertó a los científicos. Según sus leyendas, los Nomo enseñaron agricultura, metalurgia y astronomía, pero uno de ellos se rebeló introduciendo caos entre los hombres, la misma figura del ángel que desobedece y cae. Algunos antropólogos interpretaron el mito como transmisión de conocimiento ancestral, otros lo ven como evidencia de contacto extraterrestre, una visita antigua que la tribu preservó en forma de relato espiritual. En esa visión, los gnomos serían equivalentes a los vigilantes del libro de Enoc, seres que descendieron con propósito científico, pero terminaron influyendo demasiado en la evolución humana.
En Asia, los textos védicos de la India mencionan a los asuras, dioses poderosos que perdieron su lugar en el cielo por desafiar a los devas, los dioses de la luz. Los asuras no eran malvados inicialmente, eran sabios, maestros de la ciencia y la tecnología divina. Su caída ocurrió cuando decidieron compartir ese conocimiento con los humanos sin permiso del orden cósmico. En el Rig Veda, los asuras utilizaban vimanas, carros voladores de fuego. Las batallas entre devas y asuras se libraban en el cielo, con descripciones que recuerdan combates aéreos o láseres. En la lectura tecnoarqueológica moderna, los vimanas serían naves, los asuras, ingenieros o científicos cósmicos desterrados, la versión india de los ángeles caídos que desafiaron la jerarquía celestial. Otro texto védico, el Mahabharata, describe armas llamadas Astra, capaces de destruir ejércitos enteros. Su descripción es idéntica a la de una explosión nuclear o energética. Los sabios indios afirmaban que esas armas fueron entregadas por dioses que cayeron del cielo. Las conexiones entre religiones antiguas y tecnología avanzada son imposibles de ignorar. En China, los antiguos textos taoístas hablan de los dragones celestes, seres luminosos que trajeron sabiduría y orden, pero algunos se corrompieron y fueron enviados bajo tierra. Los dragones rebeldes fueron sellados en montañas o bajo lagos. Allí esperarán el nuevo ciclo de ascenso, muy similar al concepto de los vigilantes encadenados hasta el fin de los tiempos. Las esculturas chinas muestran dragones con cascos, antenas y esferas en sus garras. Algunos investigadores creen que representan tecnología energética o simbología de control gravitacional. En el pensamiento moderno, los dragones serían otra versión de los dioses caídos que mezclaron ciencia con espiritualidad. Su descenso físico y moral guarda paralelo con Lucifer y Pazuzu. En Japón, la mitología Shinto presenta a Amaterasu, la diosa del sol, y a su hermano Susanoo, desterrado por desafiarla. Fue enviado al inframundo, donde descubrió sabiduría prohibida. El castigo de Susanoo refleja nuevamente la rebelión del ser celestial que actúa por compasión o curiosidad. Al regresar, trajo conocimiento a los humanos, un patrón universal de redención. En las culturas del Pacífico, como los maoríes, existen historias sobre seres que descendieron en canoas de fuego. Les enseñaron navegación y astronomía antes de desaparecer en el mar. Estos canoeros celestes dejaron advertencias sobre no abrir portales entre mundos. En la lectura moderna son mensajes sobre los peligros del contacto entre dimensiones o civilizaciones diferentes. Lo fascinante es cómo cada cultura reinterpreta el mismo evento, una visita, una rebelión, una caída y un castigo. La narrativa se repite desde Mesopotamia hasta Oceanía, sin comunicación entre ellas. Eso sugiere una fuente común, tal vez no cultural, sino experiencial. Quizás la humanidad antigua vivió un contacto real con entidades que descendieron y fueron interpretadas según el lenguaje local. A lo largo de los siglos, las religiones canonizaron a los obedientes y demonizaron a los rebeldes. Los portadores de conocimiento quedaron marcados como ángeles caídos o dioses castigados. Lilith, Pazuzu, Azazel, Quetzalcóatl, Set, los asuras, los Nomo y Susanoo comparten una matriz narrativa, seres superiores que desafían órdenes divinas y entregan a la humanidad saberes avanzados. Si esos saberes provinieran de fuentes cósmicas, la historia humana podría haber sido dirigida o acelerada por esas intervenciones. La línea entre mito y contacto tecnológico se difumina peligrosamente. Las coincidencias iconográficas refuerzan la hipótesis. Casco, alas, fuego, esferas brillantes y portales son constantes universales. Los antiguos los llamaron divinos, nosotros los llamaríamos aeronaves o energía. Los arqueólogos tradicionales ven metáforas, pero la teoría de los antiguos astronautas propone otra lectura. Memoria ancestral de encuentros con visitantes interplanetarios o interdimensionales. La figura del demonio entonces sería una reinterpretación moral de un suceso real. Lo que la religión llamó caída pudo ser simplemente desacato a protocolos cósmicos de no interferencia.
La mitología gnóstica coincide. Según ella, los arcontes gobiernan a la humanidad desde planos invisibles, alimentándose de emociones densas. Esa descripción coincide con los dioses del Tres y Atlas descritos en otras tradiciones. El mensaje oculto parece claro: los ángeles caídos no son enemigos de la humanidad, sino disidentes de un orden superior que prefirieron compartir su luz antes que retenerla. En todas las culturas, estos seres terminan castigados, sellados o demonizados. Su historia fue contada por los vencedores, los dioses que mantuvieron el control del cielo y la obediencia humana. Sin embargo, sus huellas permanecen en los templos, las tablillas, los códices y los textos sagrados. Cada símbolo, cada mito es un fragmento del recuerdo de su descenso. Quizás por eso el ser humano mira al cielo con nostalgia, porque alguna vez convivió con sus maestros caídos y aún espera su regreso bajo nombres distintos y formas nuevas. En esa búsqueda, la ciencia moderna ha comenzado a redescubrir lo que los mitos ya sabían: que no estamos solos y que los primeros visitantes podrían haber moldeado nuestra civilización. Tal vez la rebelión de los ángeles fue el inicio de nuestra humanidad. Sin su desobediencia seguiríamos ignorantes, sin fuego, sin lenguaje, sin la chispa que nos hizo conscientes. Si los ángeles caídos fueron realmente seres de otros mundos, su sacrificio consistió en perder su origen para darnos el nuestro, caer para enseñarnos a levantarnos. Y así cada cultura guardó su versión: Lilith, la rebelde; Pazuzu, el guardián del viento; Azazel, el maestro del metal; Quetzalcóatl, el dios que prometió volver desde las estrellas. Tal vez su retorno no sea físico, sino mental. El despertar de la humanidad sería recordar quiénes fueron esos seres y aceptar que los dioses que cayeron eran, quizá, nuestros verdaderos padres. Si este video te gustó, mira este otro que está apareciendo en pantalla.